todas estas figuras que son figuras de reemplazo y que actúan en la conformación de un signo. No sé si hablamos en algún momento de esto, no sé si llegamos allí. Cuando nosotros decimos que hay una figura retórica, estamos hablando de un modo de representación que implica un reemplazo. A ver si ustedes se acuerdan qué era la retórica en la antigüedad. Supongo que sí, la habrán escuchado nombrar muchas veces entre los filósofos que hacían retórica. Los filósofos griegos hacían retórica. ¿Y qué era esto de la retórica? Era un discurso artificioso que intentaba seducir, que intentaba convencer a todos los demás. ¿A través de qué? ¿Cuál era el artilugio, cuál era el artificio que utilizaban para convencer? De algo que sabían todos. Sabían todos eso, pero lo veían de otra manera, lo escuchaban de otra manera y eso los seducía. Bueno, era justamente el uso de determinadas figuras de la lengua, que reemplazaban a lo común por otra cosa. En ese reemplazo es, por ejemplo, una de estas figuras es la metáfora. La metáfora es una figura de la retórica, una figura del reemplazo. ¿Qué es lo que reemplaza la figura? La metáfora. Reemplaza, por ejemplo, a ver, en los poetas lo utilizan muchísimo. Cuando hablan de la luna como un queso, en lugar de decir luna, dicen un queso en el cielo, por ejemplo. Es una metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Se está reemplazando a la luna por otra cosa, por otro objeto, en este caso, que tiene un parecido. ¿Un parecido en qué sentido? En este caso, el parecido está en lo denotativo, es decir, tiene un parecido en su forma y en su color. El queso es redondo y es blanco y la luna es redonda y blanca. Entonces, se reemplaza una cosa por la otra y se pone el queso en lugar de la luna. Podría ser que la metáfora fuese en función de un parecido en otro aspecto. Por ejemplo, un aspecto connotativo y no denotativo. Hablar de un hombre como un león, porque fulanito es un león. El león tal, y estamos hablando de un hombre ¿y por qué lo reemplazamos a ese hombre o a fulanito, a Juan? ¿Por qué lo reemplazamos a Juan por un león? Por su fuerza, por su valentía, por su bravura, por su ferocidad, por todo lo que está relacionado con el león. Es decir, estamos haciendo el reemplazo por algo que no es denotativo, que es connotativo, por ciertas características, por ciertas cualidades que son propias del león y que aparecen o que se las vemos en este personaje humano. Bueno, esos reemplazos de una cosa por otra son los que llamamos metáforas. Y metonimia, que también es otra forma de reemplazo, que se da no por parecidos, sino por contigüidad, es decir, porque están vinculados. Bueno, estas figuras
se llaman así figuras, de la retórica, también aparecen en lo visual. Esto es lo que el grupo, ese grupo MU, ese grupo de la Universidad de Lieja, empezó a indagar, que en las imágenes visuales también se hace uso de figuras de reemplazo. También hay una retórica visual. Y en esa retórica visual aparecen signos de todo tipo, no solamente signos icónicos, que serían las figuras que nosotros llamamos figurativo o naturalistas, sino también signos plásticos, como por ejemplo, que son todos los elementos que constituyen la imagen, como por ejemplo el color, la forma, la textura, el espacio. Esos son los elementos plásticos. La luminosidad, el marco, el soporte y todos los procedimientos. Todo eso también conforman parte de esos signos, y también conforman toda una retórica, un discurso armado con figuras de reemplazo. Para hablar de un reemplazo, nosotros tenemos que considerar que hay un grado normativo, hay una norma que en la figuración sería la mímesis, es decir, la réplica exacta de un objeto, y que en la no figuración sería por ejemplo, si hablamos de materialidad, de algo matérico, sería la igualdad de materialidad. Y si hablamos de cantidad, también sería la igualdad de cantidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo porque resulta un poco complicado de entender esto. El grado cero de una figura humana sería una imagen, un dibujo de la figura humana exactamente idéntico, mimético. Ese sería el grado cero. Pero si yo a esa figura humana, al signo, ¿no? al reemplazo, a la imagen que hago, en lugar de ponerle una cabeza, le pongo un círculo, yo estoy haciendo un reemplazo. Ya no es el grado cero, ya no es la norma. Yo transgredí la norma ¿de qué? De la figuración, y le puse un círculo en lugar de una cabeza. ¿Y por qué se lo habré puesto? Por algo. Sí, hay un sentido para eso. Ahí hay una metáfora. Ahí hay una metáfora. Hay un reemplazo. Y eso tiene un sentido. Y hay que indagar, porque eso es signo. En el caso de un abstracto, si en lugar de una figura humana, absolutamente trabajada, modelada con la materia, para que parezca que tenga volumen, yo lo pinto de forma plana y de un solo color, también hay un reemplazo.